Muy buenas noches. Mañana, 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su segundo informe de gobierno en el patio de honor de Palacio Nacional. El presidente dijo que su informe se basará en 3 ejes: corrupción, la política de bienestar y el manejo de la pandemia. ¿Cómo llega López Obrador a 2 años de gestión? Para evaluar su gobierno, saludo vía remota, sana distancia, a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Leo, ¿cómo estás? Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo te va? Héctor, Javier. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Déjame empezar contigo, Javier. He estado viendo con mucho detenimiento las encuestas previas al segundo informe de gobierno y una cosa me llamó la atención, que el principal problema del país, de acuerdo a la población, es la inseguridad. Un tema que hemos, por cierto, dejado a un lado en la medida en que se nos vino encima la pandemia, la crisis económica, etcétera. Y muy importante, la gente está percibiendo una mayor inseguridad, sobre todo en una encuesta en particular les preguntan por qué, por un incremento muy importante en los asaltos. ¿Cómo llega en ese sentido el presidente en este tema que heredó, el tema de la inseguridad, y que pues creo que no ha podido resolver? Yo diría, Leo, que no solamente en el tema de la inseguridad, es decir, el reto que enfrenta para este informe de gobierno son, yo diría, 4 problemas serios, digamos. Sin lugar a duda, uno de ellos es el de la inseguridad que mencionabas, pero obviamente también está el tema de la pandemia en sus 2 dimensiones, la dimensión de salud y la dimensión crisis económica provocada por la encerrona por la pandemia. Y además, yo diría que el cuarto tema que está ahí también flotando es el de la corrupción, que ese sí es un tema donde uno podría pensar tiene más que vender en este informe. Pero precisamente yo diría que el reto no es un gran reto o un gran problema como podría ser el de la inseguridad, sino que se le están juntando varios retos no menores hacia adelante y tiene que encontrar una manera, una narrativa para, no sé, para explicar la situación en la que estamos. El formato tradicional de informe, que a mí nunca me ha gustado, que es simple y sencillamente una larga lista de logros, simple y sencillamente creo que no funciona en este contexto. Creo que más bien lo que habría que hacer es mostrar empatía, reconocer la gravedad de la situación en estas distintas dimensiones y obviamente ofrecer un mensaje de esperanza y un mensaje positivo y vender su proyecto. Pero creo que no tiene ningún sentido el típico formato de la lista de logros, que es lo que solemos ver no solamente en informes pasados de López Obrador, sino con todos los presidentes. Bueno, yo difícilmente, no sé qué opines tú, Héctor, pero creo que difícilmente vamos a ver a alguien diferente que el tradicional López Obrador, que por cierto hace estos informes ya no anuales, sino trimestrales. Sí, no creo que vaya a haber mucha novedad en este informe, porque en efecto tenemos informes todos los días, a veces 2 veces al día, los fines de semana, el sábado y el domingo. Pero lo que sí creo que es nuevo ahora es esta encuesta de Reforma, que muestra cosas yo creo que muy importantes. Primero, es una encuesta en vivienda, sí. Cosa que no habíamos tenido por el confinamiento. Y lo que muestra es cosas que ya sabíamos, pero con distintos números. En primer lugar, que hay una caída muy importante y sostenida de la aprobación del presidente, que sigue estando muy alta respecto de la aprobación que tenía al empezar su gobierno, pero no respecto de la aprobación que tenían otros presidentes en este momento de su gobierno, como Felipe Calderón o como Vicente Fox. El presidente sigue arriba con 56% de aprobación, según Reforma, pero lo que ha crecido mucho es la desaprobación. Sí. La desaprobación anda en 46%. Y eso sí me parece a mí que no recuerdo que se hubiera cerrado tanto, ¿no? La aprobación versus la desaprobación.
Después vemos una cosa que hemos visto en todas las encuestas. Cuando bajas ya de la aprobación del presidente a la aprobación del gobierno y sus políticas, entonces vemos una valoración de la gente mucho menos alta. Y lo que estamos viendo aquí, tanto en educación como en seguridad, como en corrupción, es que toda la aprobación que recibe el presidente en sus políticas públicas es mucho menor que la que recibe él como presidente. Menciono, la mayor aprobación que tiene de su política pública de educación es de 43%, contra 56% de aprobación que tiene el presidente. La aprobación que tiene en salud es de 37%. Por cierto, aquí empiezan ya las valoraciones negativas, porque tienen una desaprobación. Tiene 37% contra 56%. Y así va bajando. Combate a la corrupción tiene una aprobación de 36%. Combate a la pobreza tiene una aprobación de 35%. Seguridad, una aprobación de 31%. Sí. Economía, una aprobación de 28%. Y combate al crimen organizado, una aprobación de 26%. Esto ya lo sabíamos, pero son nuevas cifras a la baja. Hay una aprobación alta para el presidente, muy distinta de la baja aprobación para sus políticas públicas, es decir, para la eficacia de su gobierno. Sí. Ahí pondría mi primer punto. Bueno, nosotros ya en Oraculus.mx hicimos el modelo Poll of Polls y prácticamente coincide con los datos del Reforma. Se puede decir efectivamente, Jorge, que el presidente viene cayendo, que a estas alturas del partido estaba más arriba Felipe Calderón en vísperas de su segundo informe de gobierno, que prácticamente está igual que Vicente Fox. Pero yo creo que tener un 57% de aprobación, como están las cosas, hombre, pues ya quisiera cualquiera, ¿no? Para cualquier día de verano, como están las cosas, ¿no? Bueno, no, Leo. Primero vale la pena mencionar, simplemente para que luego no nos diga el presidente que somos partidarios de los cuchareos, que hay una encuesta en El País de hoy por una empresa pues bastante menos conocida y con menos historial que Reforma, que da cifras parecidas en la aprobación específica, pero con una aprobación del presidente bastante más alta y una caída menor, y una subida también menor de la desaprobación. Pero la gran importancia, la gran diferencia, como decía Héctor, es que esa es una encuesta telefónica, 600 encuestados, y esta es una encuesta de vivienda con 1.400 encuestados. Y bueno, también es un hecho que la trayectoria profesional de Lorena Becerra en Reforma es de otra calidad que de la gente que hace la encuesta para El País. Entonces, sí es importante subrayar que no es la única encuesta, y otras seguramente saldrán mañana o pasado, que tendrán cifras distintas y que podrán explicarse por metodologías distintas o formulaciones distintas de las preguntas. Ahora, por eso Oraculus toma en cuenta todas, ¿no? O sea, es un poll of polls, digamos. Exacto. Sí. Ahora, en cuanto al tema de por qué no ha caído más, bueno, yo creo que hay que ver esto un poco como Calderón, con quien lo comparabas. Calderón logró subir su aprobación muy rápidamente, a partir de solo 36% del voto, por meter al ejército a la guerra contra el narco. No nos hagamos tontos, no tiene nada que ver con otra cosa, tiene que ver con eso. Se estudió mucho en la época, esto es, digamos, de diciembre de 2006 a todo el 2007 y principios del 2008. Y bueno, esos son los flotis que él usó y funcionaron muy bien, un poco sangrientos para mi gusto, digamos. Si yo le diera a un bebé mío los flotis, así, sí estaría complicado el asunto, ¿no? Pero bueno, esos son los que López Obrador está usando con mucha habilidad los flotis de la corrupción. Eso es lo que le está funcionando. Si quitáramos a Lozoya, a Peña Nieto, la consulta para enjuiciar a los expresidentes, todo eso, si quitáramos todo eso,
estaría seguramente 5 o 6 puntos más abajo. Pero a ver, déjame interrumpirte, Jorge. Y además, por cierto, bastante menos sangriento que Calderón. O sea, todas sus tonterías de la consulta pública para enjuiciar a los presidentes. Hombre, en el peor de los casos va a afectar a 3 personas, Salinas, Peña y Calderón. Los flotis de Calderón fueron miles y miles y miles de muertos. Entonces, pero déjame ahí interrumpirte porque está interesante. Tú dices, los flotis de López Obrador es el tema de la corrupción. Pero otra vez regreso en las encuestas, ¿cuáles son los temas que más preocupan a la población? Número 1, inseguridad. Número 2, economía. Número 3, manejo de la pandemia. Y muy por abajo, en números de un solo dígito, el tema de la corrupción. No es un tema que le quite el sueño a los mexicanos, según las encuestas, ¿eh? Por supuesto que no, pero déjame darte dos datos más de Reforma de la encuesta que citaba Héctor. 1, combate a la corrupción, 36% bien, 41% mal. ¿Cree que las acusaciones de Emilio Lozoya contra panistas y priistas terminen en encarcelamientos de políticos importantes o que no pasará nada? 58% no pasará nada, 28% sí pasará. ¿Cree que el caso de Emilio Lozoya representa un combate frontal a la corrupción o es un distractor rumbo a las elecciones del próximo año? 57% es un distractor, 25% es un combate frontal. Por cierto, para todos los que nos criticaban diciendo, ¿por qué dicen que es un distractor? Esto es demasiado importante. Bueno, pues nosotros somos bien mensos, al igual que 57% de los mexicanos. Pero entonces no veo dónde está el flotis, ¿eh? Con estos números. El flotis, no, quítale todo esto, Leo. Por eso. Quita lo poco que le da la corrupción y a dónde estaría. No es que lo suba, es que impide que se hunda. Fíjate, los flotis son para eso, no es para subir, no es para hacer gracias en el agua para los bebés, es para que no se hundan, para que no se ahoguen. Héctor, ¿tú quieres decir algo? No puedes quitar eso. Eso es parte del retrato, eso es parte de la realidad. Claro. Bien chueco, derecho, como sea. Eso es parte del retrato y yo creo que sí le ha funcionado en el sentido de que, pues precisamente si se los quitas, pues resulta un cuadro mucho peor. Pero no, es que él los puso y ese es un acierto. Y él ya lo dijo hoy, que hacia allá va a llevar el terreno. Es el terreno en donde quiere jugar y hacia allá va a llevar parte del informe de gobierno, sin lugar a dudas, Javier. Sí, yo sí creo que el tema de la corrupción lo ayuda, pero yo veo la manera en que lo ayuda, en que fortalece su imagen como un presidente moral, después de décadas y décadas de presidentes inmorales. Yo creo que, y aquí, perdón, regreso a mi interpretación cesarista y cito el famosísimo ensayo de Weber, La política como vocación, donde hace una descripción de Gladstone, el primer ministro inglés en el siglo XIX, famoso primer ministro inglés del siglo XIX, que según él era un ejemplo del cesarismo. Voy a leer la cita. Dice, lo que explica la llegada y permanencia de Gladstone en el poder, decía Weber, fue la firme creencia de las masas en la moralidad de sus políticas y particularmente las cualidades morales del hombre. Yo creo que la manera en que presenta el problema de la corrupción es como un problema moral. Y este discurso moral lo ha tenido desde un inicio y creo que es parte de lo que explica su alto nivel de aprobación independientemente de resultados materiales y de políticas públicas concretas. Creo que ha sido muy exitoso desde que inició su carrera política en transmitir este mensaje de ser un político moral. Y creo que al igual que Gladstone, siendo una estrategia cesarista, esta moralidad que vemos reflejada en este combate moral en contra de la corrupción, es parte, no lo único, pero parte de lo que explica su nivel de aprobación, incluso en plena crisis de salud y crisis económica. Héctor, yo insisto, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en una encuesta de Encol, ver cómo la inseguridad se ponía como primer tema, primera preocupación de
de la ciudadanía y un incremento muy impresionante en la gente que está percibiendo muchos más asaltos en esta coyuntura. Y lo traigo a colación porque, pues sí es cierto, puede ser que la gente tenga esta percepción moral del presidente, pero hombre, también lo que está diciendo es, hombre, nos están asaltando, ¿no? Aquí hay un problema grave de seguridad. Hay una lógica social tremenda, que es la que a mí me preocupa más, que es que crezcan los asaltos en medio de la privación, de la falta de horizontes económicos para la gente, de ingresos para las familias. Tiene una lógica dramática que la gente trate de conseguir lo que necesita donde sea. Ahora, yo quiero volver al tema de Javier, que me parece realmente muy interesante y muy bien planteado, que es el tema de la credibilidad moral y de la eficacia en la transmisión de este mensaje. Y creo que tiene razón Javier, pero yo quisiera poner mucho más el acento, o también el acento, en el instrumento con que dispersa este mensaje, y que es un instrumento que es muy obvio, que está todos los días, se llama las mañaneras, se llama el presidente que está todo el tiempo hablando, todo el tiempo saliendo a defender, a veces con mentiras enormes o con señalamientos que distan muchísimo de la realidad, como por ejemplo decir que ya empezó la recuperación económica, o como por ejemplo decir que está controlada la pandemia. Pero el matiz que veo hoy en el uso de esos instrumentos, como la mañanera, como sus mensajes, como toda esta muy eficaz retórica de la descalificación de sus adversarios, lo que siento, Javier, Jorge, Leo, ahora, es que ha cambiado de tono y de énfasis este presidente hablante. Y en el sentido de que las mañaneras y todo el kit, la cadenita de recursos de persuasión eran usados y con eficacia antes para persuadir. Eran una forma de la ofensiva política del presidente. Y yo tengo la impresión de que en estos últimos días lo que lo vemos es usando ese recurso un poco a la defensiva, casi como el último recurso, para usar el mismo argumento que descarté del análisis de Jorge. El presidente sabe hoy muy bien que si perdiera por unos días la posibilidad de usar esos instrumentos, probablemente su desplome sería muy alto. Y lo está entonces multiplicando, mañana lo va a llevar, yo creo que a unos extremos muy notables, pero está como la defensiva, está usando ese instrumento ya no como un recurso para ganar espacio, sino como un último recurso para no perder espacio. Yo tengo mis dudas de lo que dices, Héctor, que está en la defensiva, porque no veo quién lo esté atacando. O sea, finalmente... La realidad. Es que yo más bien lo que pienso es que parte de los flotis, Jorge, es que no hay oposición. Es que no hay oposición que esté capitalizando la terrible situación que está pasando el país. No, Leo, tienes razón en cuanto a que no existe la capacidad por ahora de la oposición de estar todos los días mostrando sus mentiras, aclarando las cifras, denunciando sus evidentes violaciones a principios básicos de tratados internacionales que México ha suscrito en cuanto a la utilización del poder público y de la presidencia para denostar a críticos individuales o organizaciones, etcétera, lo que hizo la semana pasada, que es creo exactamente lo que hacía el viejo PRI, bueno, como 2 gotas de agua, denunciando a ciertas organizaciones por recibir fondos del extranjero. Sí, qué horror. Lo peor que pueda suceder en la historia de la humanidad. Y bueno, te imaginas, nada más le faltó a López Obrador, solo faltó Soros, pero ahí está. No dudo que uno de sus amiguitos antisemitas, uno de ellos, y son muchísimos,
Uno de ellos está a punto de sacar a Soros. Faltan, yo creo que ya para mañana o pasado, no debe de tardar en sacar a Soros también. Entonces, eso sí es lo peor que puede suceder en un país. No solo recibir dinero de fuera para causas malas, antimexicanas, pero recibirlas de un judío sionista anticomunista. Es lo peor que puede pasar. Ahí ya sí se volvería hermanito de Orbán en Hungría. No va a tardar mucho. Pero te doy un ejemplo de esta falta de oposición en algo muy concreto, sí. Leo, que traté de subrayar la semana pasada. Todos sabemos que las cifras de muertos que da el gobierno son falsas. Todos sabemos que la mejor manera, porque sucede en el mundo entero, la mejor manera de obtener o estimar cifras verdaderas, auténticas, es a través del exceso de muertes. Sí. Volveré después sobre lo del Economist y Reforma. El exceso de muertes con respecto a años pasados, para ser más corto. El INEGI seguramente tiene un rezago natural, 2 meses, 3 meses, tal vez 4. Pero el INEGI tiene ya hoy, no puede no tener, un cálculo bastante preciso de cuál fue el número total de fallecimientos en la República Mexicana en marzo, en abril y tal vez hasta mayo. Pero no lo quiere divulgar hasta mediados del año entrante, todo el año 2020, que puede ser una práctica estadística aceptable para tiempos normales. Bueno, asunto del INEGI. Pero la oposición en el Congreso lo que debería estar haciendo es exigiéndole al INEGI que informe mes a mes del exceso de muertos, para por lo menos tener una idea del número real de decesos que ha habido en México, que es por lo menos 2.5 veces, si no es que 3 veces más de lo que dice el gobierno. Luego quisiera volver sobre este tema, que me parece especialmente importante. Bueno, déjenme, si quieren, hacemos una pausa, le damos una vuelta al tema del manejo de la pandemia. También quiero hablar del tema de la economía, las declaraciones, creo que muy realistas, muy duras, del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. En fin, regresamos a seguir debatiendo este tema de cómo llega el presidente en vísperas, cómo está el presidente en vísperas del segundo informe de gobierno.